Bueno, le damos entonces la bienvenida a nuestro tercer encuentro, Cari, de Posteridades Digitales, este librito de David Sisto que estamos leyendo en este club de lectura. ¿Cómo andás? Muy bien, Tom, con muchas ganas de poder discutir, de charlar en torno a este capítulo a propósito de la muerte y las redes sociales, ¿no? Y Exactamente. retomar este eje que propone David sobre el modo en el que se viene resignificando nuestra manera de pensar la muerte, la memoria, el luto a partir de nuestra interacción en entornos digitales. Y bueno, vamos a ver que en este capítulo propone el señalamiento de varios claroscuros, ¿no? Es muy interesante el modo en el que ilumina tensiones y genera cierto contrapunto con algunos otros filósofos y filósofas, en especial cómo se trenza con Byung-Chul Han desde la perspectiva del enjambre, así que bueno, seguramente vamos a tener una muy interesante reflexión hoy. A quien no le gusta el LAM de filósofos, ¿no? Y de filósofas es lo que más nos gustan, ver que un poco se pelean y discuten. Nos gustan más los golpes bajos, acá son golpes con argumentos, así que no nos queda otra. Pero sí, le damos la bienvenida. Y me parece relevante que creo que va a atravesar todo el encuentro de hoy. Y recuerden que aceptamos activamente sus chats y si eventualmente levantan la mano, también le podemos dar la palabra solamente para ser más ordenados, pero me parece que hay algo que nos va a atravesar mucho, Cari, el encuentro de hoy, esta lectura, es que es un capítulo cuyas ideas se sostienen mucho, pero que como tiene un par de años, necesitamos como actualizar casos. Ujú. Y es increíble ver que todo lo que este hombre pensó y dijo no es que haya cambiado las cosas, sino que se profundizaron, ¿no? Como que vamos a encontrar cada vez más cuestiones que son incluso más complejas, ¿no? A partir de lo que sucede en redes sociales. Quizás se acuerdan que hace un mes atrás tuvimos un caso en la ciudad de Buenos Aires bastante dramático, que fue nada, el asesinato y posterior suicidio de toda una familia, ¿no? En manos de uno de sus integrantes. ¿Y qué sucedió? Todo lo que esta persona había compartido en redes sociales se volvió como el centro de atención. Y un centro de atención increíblemente morboso y un centro de atención en donde los clics no paraban de aparecer, ¿no? La atención que generaba en el público era tan grande que los portales se retroalimentaban justamente hablando de estas cuestiones. Con temas como ese que aparece ahí, el escalofriante posteo de una mujer que mató, ¿no? Y que se viraliza 10 años después. O sea, fueron a la cuenta de Instagram de esta persona, que rápidamente se supo que estaba con problemas de salud mental, que estaba con problemas con su medicación, y sin embargo aprovecharon para ir justamente 10 años atrás en sus posteos, y recordemos eso, hoy para muchos, me incluyo yo que estoy mucho en redes sociales, ponía hasta 10 años atrás en mis posteos, yo ni me acuerdo qué es lo que dije hace 2 semanas, imagínense lo que pasó hace 10 años, ¿no? Y era el centro justamente a partir de eso. Otro posteo también súper banalizante porque ella había ido a ver una obra de teatro con Moria Kazan. Moria Kazan en sus redes sociales comenta, estoy impactada de que esta mujer se siente identificada conmigo, todo lo que sucedió. Yo escribí al respecto en el diario Clarín, que escribo los domingos sobre eso, inspirado por Sisto y por otros autores, que también nada, sucedió algo que, bueno, quizás a ustedes también les pasa cuando saben lo que trabajamos. Mi amigo Rodrigo, que es de otro mundo, de cualquier otro lado, me escribió al toque y me dijo, che, no puedo creer lo que pasa con esto, me vas a acordar lo que contabas vos en redes, y eso me inspiró para escribirlo, y el artículo no era súper duro, pero era duro con los medios de comunicación. En una revista de papel, pero sale unos días antes en la web, y en la web pusieron todas las fotos, todas las fotos que yo criticaba justamente, ¿no? Y era justo el momento en donde había habido una queja en la letra de perfil del más de carácter sindical de nadie lee nada. Y yo decía, nadie lee nada, o sea, ni siquiera las críticas, ¿no? Pero era más fuerte que esto. Y me parece que esto va completamente en línea con lo que plantea Sisto, ¿no? Cómo efectivamente, recuerden que tanto en la introducción como en el primer capítulo, él insiste mucho con esta idea de que tenemos una doble vida, ¿no? La vida analógica, la vida digital, y que ahora morimos en una sola de esas vidas, no en la otra vida. Vieron que en este capítulo sobre la mitad como que recrea o repiensa la noción de fantasma, porque dice que justamente hay que volver a pensarlo no en un costado espiritual tradicional o de espiritismo tradicional. Y acá queda claro, ¿no? Digamos, esta familia murió en su vida analógica y no murió en su vida digital, y esto
sigue presente. Y eso es un poco lo que él plantea con esta idea, ¿no? De cómo las redes sociales también están impactando en esta posteridad, ¿no? Esta nueva dimensión que trae con este capítulo de la visión. Y arranca con Baudelaire en un texto del 76, ahí está en la pantalla, lo leo rápidamente, tengo el libro acá porque en la pantalla tengo todas las ventanitas. Poco a poco, los muertos dejan de existir. Son arrojados fuera de circulación simbólica del grupo. No son seres protagonistas, compañeros dignos de intercambio, y se les hace verlo muy bien al proscribirlos cada vez más lejos del grupo de los vivos, de la intimidad doméstica al cementerio. Primer reagrupamiento todavía en el corazón del pueblo o de la ciudad. Una historia acerca de la ubicación de los cementerios. Karen un ratito va a traer sus lecturas sobre Mariana Enríquez, que es una persona que justamente quizás sepan, nada, tiene no solo mucho escrito, sino mucho vivido Y y transitado por y transitado, cementerios, sí, como buena catadora de cementerios que es. Ujú, exactamente, caminó sobre tumbas, ¿no? Pero bueno, cuando uno hace la historia de los cementerios, ve eso, ¿no? Originalmente estaba en el centro de las polis, estaba en el centro de las ciudades, luego por un montón de motivos más de índole sanitaria fueron corridos afuera, aunque en muchas de las ciudadelas y de las ciudades originales de la Edad Media estaban muy cerca de los límites, ¿no? De las murallas, porque la gente quería seguir presente a eso. Entonces dice la actividad íntima doméstica del cementerio. Primer agrupamiento todavía en el corazón del pueblo de la ciudad, luego primer gueto y prefiguración, perdón, de todos los guetos futuros, arrojados cada vez más lejos del centro hacia la periferia, y finalmente en ninguna parte, como en las ciudades nuevas o en las metrópolis contemporáneas, donde nada ha sido previsto para los muertos, ni el espacio físico, ni el espacio mental. Entre el último encuentro y este falleció mi abuela, mi última abuela, mi abuela Marta, y la familia de mi abuela Marta, que es una familia de la provincia un poco cheta, tenía su cripta, ¿no? En el cementerio de Zárate. Y la idea misma para mi familia, la decisión la tomó mi mamá y sus hermanas, mis tías, las hijas de mi abuela, la idea misma de poner en valor esa cripta y tener que cuidarla y tener que limpiarla y los gastos, fue tan grande que prefirieron cremarla. Y yo decía, mira cómo se rompe algo en donde realmente estaba. Y por lo menos, no sé cómo es en tu caso, Cari, o en el de los restos de la gente que está acá, ir al cementerio, en mi caso, en el caso de mi familia, era más cosa de mis abuelas. Como que mis abuelas ujú. fallecieron, mi abuela, mi otra abuela iba siempre al cementerio. Y para nosotros no es que están alejados o no las personas que ya no están, pero nos vamos al cementerio. Y no parece ser tan traumático la idea, ¿no? Misma de la cremación. Parte de lo que le va a interesar recuperar precisamente en este capítulo a David Sisto es ver en qué sentido se reconfigura también desde el entorno virtual la experiencia de ese tipo de rituales como la ida a cementerios, ahora digitales o virtuales, y en qué sentido precisamente eso devino, a su juicio, que es parte de la polémica que tiene con Byung-Chul Han, una experiencia comunitaria, ¿no? Correcto, correcto. Rescata la dimensión colectiva de aquello que antes por ahí se practicaba individualmente o desde cierta atomización. Ese va a ser uno de los puntos que van a generar tensión entre su mirada y la de Byung-Chul Han en el enjambre. Porque Ujú. también la idea ahí en el enjambre, cuando lees el librito, también está esta idea de, bueno, no esta pérdida de los ritos, de lo que supuestamente nos hace humanos, ¿no? Y cómo está vinculado. Y lo que vemos son esos grandes cementerios, ahí puse, ¿no? Los de Salamone, digamos, ese gran arquitecto que de alguna manera le da forma a uno de los cementerios más importantes de la provincia de Buenos Aires y que se hace una decisión del tour y los reconocieron, y él lo contrapone muy bien en el texto con los nuevos cementerios, ¿no? Y es esta idea de que efectivamente poco a poco el volumen de perfiles inactivos de Facebook de personas que fallecieron crece cada vez más, ¿no? Y ahí trae algunos números, de vuelta estos números, creo que ahí de alguna manera está un poco la marca de la época del momento en que lo escribió, porque quizás hoy Facebook no es tan presente, pero sí lo encontramos en Instagram, ¿no? O en otros espacios. Entonces, insisto, acá volvimos con Cari a marcar el tiempo, ¿no? 2017, ¿no? Porque, insisto, las ideas, igual lo podemos discutir, pero el libro se recontra sostiene, no fueron tantos Tal años, cual.
Toma Yo eso, pero creo que hay bueno. una variación en cuanto a datos empíricos, que además Claro. habría que contextualizarlo por el caso italiano, que es la procedencia de Davide. Es muy notable todavía el uso que se sigue teniendo de Facebook, ahí donde me parece en el caso argentino ha menguado bastante, ¿no? Pero coincido con vos, y bueno, es parte de lo que nos interesaría charlar con ustedes también a propósito de la vigencia que conceptualmente tiene muchas de las categorías que él pone en juego, con independencia de la cuestión estrictamente empírica, ¿no? Claro, porque él dice 30.000 personas, usuarios de Facebook, mueren, ¿no? Por día. Y de acuerdo con un cálculo que hacen, vamos a tener más usuarios fallecidos que usuarios activos si todo siguiese igual dentro de 50 años, ¿no? Entonces, de vuelta, frente a esta idea de que podemos encontrar una doble vida, nuestra vida analógica, nuestra vida digital, nos encontramos con que efectivamente esta muerte analógica tiene una especie de reflejo perenne, eterno en nuestra vida digital, que como él dice muy bien, quedan en el centro de la vida simbólica y virtual. Y a lo largo del encuentro de hoy, y si le hicieron el capítulo, van a ver que hay distintas iniciativas, algunas de las cuales vamos a ver siguen activas hoy, en donde el centro sigue siendo qué es lo que pasa con esos perfiles. Insisto, cuando vemos quién murió, entre comillas, famoso o no, desde alguien de Hollywood, a alguien de la farándula o alguien del mundo de la cultura, o incluso me ha pasado a mí o le ha pasado a la comunidad de la Universidad de Buenos Aires cuando fallece algún profe, ¿no? Muchas veces uno va a ese perfil con esta orientación y ves los mensajes que le deja la gente, ¿no, Cari? Ujú, exacto, y estaba pensando a propósito de esta distinción que vos traías a colación entre la vida digital y la vida analógica, el modo en el que él va a poner en jaque también esa escisión, ¿no? Estaba pensando en este otro texto que es Puercoespines Digitales, es un texto de 2022, Vivir y Nunca Morir Online, Es el donde él Fondo de se Cultura, ciñe. ¿no? Yo también lo tengo. Exactamente, es el Fondo de Cultura, donde él se ciñe a una categoría que también me parece es interesante como para leer todo este capítulo, que es la categoría conceptual acuñada por Luciano Floridi, que es esta que juega con las palabras entre estar online y estar offline a partir de la categoría de estar on life, ¿no? Y en qué sentido esta categoría, vamos a ver, difumina la posibilidad de trazar en un sentido tajante nuestra vida analógica a nuestra vida digital, que es uno de los puntos de tensión con los que él va a estar jugando a lo largo de todo este capítulo, a propósito de la resignificación de nuestro vínculo con la muerte, la memoria y el luto. Y precisamente a propósito de experiencias con cementerios, el diseño, como decía Tom, de las metrópolis contemporáneas en principio no ha previsto espacio para los muertos, sino que muy por el contrario se les suele dar la espalda, ¿no? Barremos debajo de la alfombra, salvo algunos casos desafiantes, como el por demás interesante para mí, planteado por Mariana Enríquez. Ahí tenemos otra edición de Alguien camina sobre tu tumba. Yo acá tengo una edición que está ampliada, es una edición ampliada de sus viajes a cementerios, y es muy interesante la definición de ella como catadora de cementerios, ¿no? En el sentido de revivir un vínculo poco traumático con estos espacios. Cada vez que viaja, ella toma las necrópolis como un punto antiturístico, digamos, central, tanto que eligió algunos destinos solo para ver determinados cementerios, y es muy interesante casi el modo en el que da cuenta de su historia de amor por los cementerios, que casualmente tiene una génesis en Italia, ¿no? Dice, el amor por los cementerios empezó en Estalieno, que es un cementerio que está en Génova. Y la sorpresa, a la sorpresa, en 1997, dice ella, había internet, pero no como ahora, no se podían googlear imágenes y encontrar cada rincón de la necrópolis. Estalieno era un nombre saboreado, una foto en un brochure turístico, unas palabras de Mark Twain, un lugar donde está enterrada Constance Lloyd, la viuda de Oscar Wilde, unas imágenes de pésima resolución en remotos sitios web góticos. El itinerario frenético solo contemplaba 2 noches en Génova, una de las 2 tardes debía estar dedicada a Estalieno y decidí que fuera la segunda. Tenía mi cámara con rollo nueva que apenas sabía usar preparada. Acá vemos precisamente un contrapunto interesante frente al fenómeno más extendido del cual daba cuenta Tom, de la experiencia analógica con los cementerios. ¿No? Me parece que es disruptivo en este sentido el tipo de itinerarios que se fija, bueno, Mariana Enríquez con su exquisita pluma a la hora de catar cementerios.
Sí, pienso también, y acá revelo mi carácter de bonaerense, de pajuerano, no soy porteño, por eso soy un alma buena, a diferencia de todos los porteños que están acá en nuestra... Mentira. No, pero bueno, cuando no sos porteño también hay algo ahí que vos querés ir al cementerio de Recoleta. Si sos brasileño querés ir por Rivita, ¿no? Que lo encontrás y lo ves. Pero digamos, aparece eso y para el porteño no es tan cómodo pensar que uno puede encontrar en el cementerio de Recoleta. Bueno, en Chacarita también ahora hay a veces incluso pequeños tours porque Ujú, está ahí Gilda o porque está el Panteón de Actores, ¿no? Pero aparece estas incomodidades que generan estos cementerios analógicos, ¿no? ujú. Y en este sentido, la evitación cultural de los cementerios, característica de las sociedades, como decíamos, occidentales contemporáneas, se ve hoy desafiada por la omnipresencia digital de Facebook, que insisto, me parece que esta recurrencia a esta red social tiene que ver con la experiencia italiana de Davide, que se ha transformado en el mayor cementerio del mundo, con más de, al momento de escribirse este texto, 50 millones de usuarios fallecidos y proyecciones que indican que hacia fines de este siglo los muertos superarán a los vivos en la plataforma. Asistimos a la consolidación, nos dice David, de un inmenso cementerio virtual, habitado por perfiles fantasmas, huellas digitales que persisten, interactúan y configuran nuevas formas de memoria y duelo en red. Y me interesaría quedarme un ratito en esta categoría inquietante también de fantasmas, y estaba recorriendo ayer parte de la charla que tuviste con Juan Mati. Ambos tuvimos la grata experiencia este año de conversar con él, en tu caso, en el ciclo de Conexos, que dicho sea de paso, creo que ya está disponible en YouTube. Sí, Y en podríamos mi mandarlo por mail esas dos cosas, pero Dale, estaría contale Juan para que no lo buenísimo. conozca, porque es muy bueno. Sí, la verdad que sí. En la Feria del Libro, en mi caso, ahora vamos a comentar esta excelente novela que se reeditó hace muy poquitito por parte de Caja Negra. La novela a la que nos referimos de Juan es Materiales para una pesadilla. Y en esa conversación con vos, él planteaba algo que a mí me pareció muy interesante en el sentido del tipo de desplazamiento que él ve que se opera respecto de la categoría de fantasma, desde el gótico al cyberpunk, ¿no? En el sentido de que el fantasma desde el gótico está respaldado desde una dimensión sobrenatural, ahí donde el pasaje hacia el cyberpunk lo va a respaldar precisamente desde la dimensión tecnológica. Y es en esta segunda acepción, me parece, que se emplaza la disquisición de David Sisto en torno a los fantasmas digitales, ¿no? Ahora seguramente vamos a volver sobre, bueno, el carácter anticipatorio en el que Total. Juan Mateo en esa novela habló de mucho de lo que ya no en un sentido de ficción, sino bien realista, está abordando David en este texto, así que avancemos un poquitito más, por favor, Tom. Y veamos entonces algunos de los puntos que como filósofo nos va a interesar en el señalamiento que hace David, ¿no? Porque a partir de acá le empieza a marcar esto que con Tom identificamos como puntos de tensión, ¿no? Hay en primer lugar, la advertencia de este solapamiento o superposición, dice él, de lo íntimo y lo público. ¿En qué sentido? La dinámica de Facebook lleva a una actuación permanente donde la muerte se convierte, y este también me parece un tema muy central y muy profundo de lo que trae sobre la mesa David, ¿no? En un contenido más, compartido junto a recetas, memes o selfies. Esa exposición constante genera una pérdida de distancia simbólica, en el sentido, dice él, en que el duelo se vuelve espectáculo y lo íntimo se diluye en la lógica del feed. De acá yo le comentaba a Tom, no está mencionada esta excelente teórica argentina, investigadora residente en Río de Janeiro, dentro del texto de David, pero parte de nuestro club de lectura tiene que ver con esto, digamos, poder saborear y compartir lecturas que nos inquietan. Eh, Me hizo resonar el texto de Paula Sibilia, ¿no? De ella estoy hablando. Paula tiene un texto de 2008, con suma actualidad también, que se llama La intimidad como espectáculo, ¿no? Si querés podemos avanzar sobre la próxima Sí, slide, Tom, porque ahí precisamente en ese texto, ahora digamos, yo lo voy a mencionar muy brevemente, ella habla de el auge de un nuevo modo de ser, ¿no? Y toma la noción de
extimidad, que es una noción que yo también leía en un texto muy interesante que en su newsletter hizo circular Alexandra Cohen hace menos de un mes, una noción que yo no sabía en rigor fue acuñada aparentemente por Lacan, eh, noción en la que básicamente de lo que se trata es de mostrarse, exponerse, en este caso en un mundo virtual, haciendo de la vida una vidriera, ¿no? Sacando fotos, tomando videos de nuestra propia vida, haciendo que lo íntimo quede de lado y exponiéndose en las redes a cualquier persona que pueda tener acceso a esa información, ¿no? Entonces, en este solapamiento entre lo íntimo y lo público, me parece que la noción de extimidad que pone en juego el texto de la intimidad como espectáculo de Paula Sibilia nos permite también arrojar luz sobre algunas de las cosas que está diciendo con mucho espesor filosófico David, ¿no? En el caso de esta categoría de extimidad que pone en juego Sibilia, lo que aparece es que es una categoría fruto de la combinación de, por un lado, el individualismo moderno o la atomización, por otro el narcisismo y por otro el papel de las nuevas tecnologías que propician un sujeto más visible y epidérmico, ¿no? Y acá hay un par de desplazamientos que ella también señala que sería interesante que dialoguemos hasta dónde se aplicarían este tipo de análisis filosófico que nos está proponiendo Davide, en que se opera el desplazamiento propio de la época burguesa del ser al tener por el desplazamiento de la época contemporánea del tener al parecer, ¿no? Como supeditado a la reacción, dice ella, del otro, como síntoma de una soledad, fruto de una sociedad atomizada que anhela la visibilidad como forma de contacto. Entonces, me parece interesante tener presente esta noción de extimidad y ver en qué sentido podría estar dando una clave de lectura para este solapamiento entre lo público y lo privado y de qué modo, tirando o presionando sobre esa cuerda, es posible advertir parte de lo que nos va a señalar David en cuanto a la posibilidad de que se termine trivializando o banalizando la muerte misma, en tanto devenga un contenido más entre las muchas recetas, memes y selfies que circulan en Sí, redes, a mí lo que ¿no? me pasó con A ver. esto, te cuento, Cari, insisto que pueden levantar la mano, escribir lo que quieran, por favor, porque Ujú, para hablar Karina y yo nos aburrimos. Pero te digo lo que me pasa a mí, y de vuelta voy a traer a mi abuela, ahora a mi otra abuela. Yo tengo una abuela agnóstica y una abuela muy católica. Para mi abuela muy católica, para Ángela, que falleció el año pasado, le hicimos, por ejemplo, el velorio, ella sí está enterrada en el cementerio de mi ciudad de Campana. Y el velorio fue a cajón cerrado, mi abuela tenía 90.000 años y sus amigas que estaban vivas muy viejitas, porque realmente creo que en la generación de nuestras abuelas y un poquito antes también, realmente la muerte era público. O sea, hay algo ahí que me pasa que no, siento que quizás es más nuestra generación o es más segunda mitad del siglo XX pensar en la intimidad en ese sentido. Veo un componente, para mí, insisto, porque lo traigo como algo vivencial, pero alguien quizás se pueda sentir identificado, el cajón abierto, ¿no? Que era relevante y que es tipo que la gente entre, te comente, pase. Como que para esa generación creo que no había una manera fácil de decir, bueno, ok, no hacemos velorio, no hacemos sepelio, la cremamos, nadie se entera. Había como todo un circuito más público que era salir en el ujú, diario, que estén los deudos. Y también había, porque es lo que me pasó cuando lo leí. Reconozco que este capítulo lo ojeé de vuelta hoy, pero lo había leído hace un tiempo ya, que me pasaba que realmente también parecía en este ecosistema católico cristiano muy tradicional, en el caso de mi abuela muy mariano, ¿no? Está muy presente la Virgen en cualquiera de sus acepciones, porque mi abuela era como fan de todas las vírgenes, pero estaba esta idea de que efectivamente la presencia de mi abuelo y después de mi papá era alguien con el que ella conversaba. ¿Entendés? Había algo de esa conversación. Entonces, le creo mucho a Sisto lo que dice, le resto un poco la idea de la novedad. Digo, quizás es novedad para ujú, nosotros, y ahí también yo quizás peco de que no conozco tanto Italia, pero mi abuela, aunque era española, yo me imagino que en Italia, con amor lo digo, estas viejas también seguían como presentes en estos velorios que no son nunca celebraciones, no es tan yankee como uno ve en las películas que la gente come y todo, porque vas a llorar.
de alguna manera, pero No, está presente. Y hay algo como comunitario, digo, si yo mi abuela, si mi familia, mi abuela, en este caso mi tío, que es el único hijo que no vivo, hubiera decidido cremarla o hacerla algo cajón cerrado, hubiera sido una traición completa ujú. a lo que ella quería, la cruz gigante, la Virgen presente, estar enterrado con mi papá y mi abuelo. Bueno, cuando falleció mi papá, mi abuela no quiso que lo cremáramos y se tomó esa decisión porque era su madre. Pero era, no sé, siento que en eso no le vi tanta novedad. No sé si queda. Me parece bien interesante lo que estás diciendo y lo que se está apuntando a través del chat. Por un lado, Diana, con muy buen criterio, subraya que en efecto el velatorio es un rito de pasaje, y por otro, Leonora apunta en la misma línea en la que estás pensando vos, que efectivamente yo coincido, digamos, hace muchas décadas, estoy pensando también en Esperando a la carroza, ¿no? Como una Obvio, suerte de claro, referencia obvio, obvio. cultural ineludible, al menos aquí en Argentina, para quienes nos estén escuchando desde otros países. eh, Sin duda tenía esta dimensión comunitaria, colectiva. Estoy pensando incluso en la convocatoria de Lloronas, ¿no? Que cuanto más pronunciado fuera ese llanto, tanto más desgarro generaba y tanto más entronizaba el carácter de ese muerto o esa muerta. Era en efecto colectivo. Me parece que hubo una retracción del tipo que está dando cuenta David al traer la cita de Baudrillard, y esto de querer meter la muerte debajo de la alfombra y distanciarnos de ella y pasar a vivir ese proceso desde una dimensión más atomizada, más íntima, más privada. Y hay una vuelta que es la que está señalando David y sobre la que pone el énfasis también Eleonora, desde la posibilidad comunitaria ahora de volver a ese rito, tan solo este va con un subrayado, en un sentido digital, virtual, ¿no? Esta posibilidad que canalizan las redes sociales de que ese rito, que tal como vos decís, tuvo esta suerte de retracción al ámbito de lo privado, devenga ahora colectivo, pero en un sentido resignificado, desde la dimensión social de las redes, ¿no? Mira, ahí Sí. Mariano en el chat está diciendo esto, que muy parecido a lo que decías vos, ¿no? Ese ritual de transición, del velorio, de despedida, a lo que se pierde, se torna líquida, ausente. Ahora, negar la finitud, negar lo inevitable de la muerte, quizás es parte de ahora, ¿no? Como que no es tanto acompañar, como dice Diana, como dicen las chicas ahí, en ese cambio. Justo también aparecen las lloronas que lo trajo Vero antes de que vos lo mencionaras. Esta idea que Mm. quizás acá, más que acompañar esa transición, es la, la, la negación de eso, ¿no? Flavia dice, se me ocurre que mientras visibilizamos muchos momentos de nuestra vida en las redes, la muerte, que era más público, se vuelve más privado. Yo creo que eso pasó con nosotros, pero ahora con las redes volvió a estar, ¿no? Ujú. Digamos, a la hora de tener, es paradójico, dice Caro, que cuando hacemos más pública la vida en redes, menos pública la muerte. Y Vero dice, yo soy, ella es vive en Salta. No sé si será acá nomás, pero la muerte tiene todo ese rito. Publicación en el diario, circulación de la noticia. Ahora le agregamos WhatsApp como medio de comunicación. Bueno, nada, o sea, murió mi abuela, ya les digo, hace 2 semanas y fue todo un tema en el chat familiar. Cuántos aparecían, los deudos, en qué orden, porque tenía bisnietos, no bisnietos, familia ensamblada, no ensamblada, homosexual, heterosexual, un quilombo, digo, la vida de mi abuela era un bardo, la de mi familia. Y fue todo ese debate, pero que era interesante, el velorio, la caravana. Claro, yo acá en Capital no veo, por ejemplo, caravana, el cementerio o velorio. Yo estoy al lado de dos, o muy cerquita de dos salas velatorias grandes. Sí. No, bueno, claro, depende de eso también, de la situación geográfica de cada quien. Yo Acá soy Diana dice que sí. nacida y En criada en la Caballito hay paternal. todavía caravana, En la perfecto. paternal aquí hay caravanas, sí, 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 y me parece que efectivamente hay una dimensión comunitaria, social, que se está restaurando. Parte del interés del texto de David tiene que ver con, bueno, de qué modo se ha resignificado esta dimensión comunitaria, ¿no? Y qué pasa con esa dimensión comunitaria cuando no están esos abrazos de cuerpo presente en las redes sociales, ¿no? Es un modo de vivir en comunidad muy peculiar también, la situación de duelo. Eso también vamos a ver que es parte de, bueno, las tensiones o contradicciones, tal como las denomina Sisto, que podemos observar preliminarmente, ¿no? Facebook dice, daría un vuelco radical a la situación descrita por Baudrillard, en el sentido de propiciar una herramienta revolucionaria en nuestra relación con la muerte, el duelo y el luto, y acá va a marcar en qué sentido, por un lado, la experiencia de redes sociales facilita y por el otro complica este vínculo con la muerte. Por un lado, dice, la cultura digital facilita que los vivos se mezclen con las huellas comunicables de los muertos.
de suerte que se torna difusa la distinción, entiendo que la mezcla apunta a esto, entre la comunicación a distancia, vía chats o mails, y la comunicación con los muertos, ¿no? En este sentido, él ve que hay un vínculo facilitador respecto del carácter difuso entre vivos y muertos, ¿no? Que parangona con esta dificultad para también trazar tajantemente una distinción entre la comunicación a distancia y la comunicación con los muertos. Sobre todo desde la comunicación con los muertos, tal como él la va a estar pensando desde los Tanabots, ¿no? Y si pasamos a la siguiente slide, va a señalar que, por otro, Facebook complica más nuestra ya incómoda relación con la muerte y con los muertos, en este sentido, en el que se torna relevante la exposición diaria de la propia intimidad. Y acá es donde aparecía esta referencia que yo proponía respecto de la intimidad como espectáculo a través del texto de Paula Sibilia, que tiene además una versión actualizada. El año pasado ella publicó Yo me lo merezco, de la vieja hipocresía a los nuevos cinismos, donde se propone una suerte de cartografía o mapeo de la subjetividad contemporánea arrasada por la digitalización global y esta exposición al estímulo permanente, ¿no? Entonces, por un lado observa esta primera contradicción entre la complicación y la facilitación de nuestro vínculo mediado por las redes sociales con la muerte, la memoria y el luto. Si avanzamos un poquitito más, va a dar cuenta de otro aspecto sobre el que le interesa advertir, que es aquello que para autores como Harari, por ejemplo, entraña el desplazamiento desde la categoría del humanismo a lo que él denomina como dataísmo, ¿no? ¿En qué sentido corremos el riesgo de quedar constreñidos por una mirada reduccionista en la que cada usuario devenga una imagen de sí mismo, que tenga, entre otras consecuencias, la pérdida del control racional sobre las propias acciones y la dificultad para distinguirnos de nuestra propia copia virtual, en un sentido en el que todo se mezcla con todo, dice, como ocurre en YouTube, y se corre entonces el riesgo de trivializar, que esta va a ser una de las tesis que va a recordar con más insistencia David, el significado de la muerte real, ¿no? Deviene un contenido más, y dado que ya no podemos trazar un distingo claro entre aquello que es analógico respecto a aquello que es digital y deviene un contenido, bueno, se termina vaciando o banalizando la experiencia misma de la muerte, ¿no? Una experiencia que sabemos, al menos desde el existencialismo, por ejemplo, es definitoria de nuestro ser en el mundo, en tanto seres para la muerte arrojados a nuestra finitud, ¿no? Entonces, si seguimos avanzando un poquitito más, vamos a ver que parte de este punto de tensión abona en el sentido de que, bueno, habría una confusión entre vida y muerte en una misma cronología. Ahora lo vamos a ver desde el caso del timeline que vos traías a colación, Tom. Podemos encontrar el cumpleaños de un amigo vivo, que es básicamente aquello que, recordemos en la introducción, detonó la escritura de este libro para David, ¿no? Cierto. Seguido de un recuerdo de alguien fallecido y luego un video de un gato, ¿no? Esto es muy discepoliano, muy Biblia del Calefón, todo mezclado. Esto dice, Sisto trivializa la muerte y puede vaciarla de su dimensión disruptiva, volviéndola casi indistinguible del resto de los contenidos banales de la vida cotidiana. Me parece que parte de lo que uno puede leer acá entre líneas, esta ya es una especulación de la que me hago cargo y resuena en mí parte de un texto que hemos trabajado conjuntamente con nuestro grupo, que es La privacidad es poder, el texto de Carissa Bellis del año 21, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital. Ahí ella da cuenta del modo en el que nuestros datos obviamente nos introducen dentro de la economía de datos. Vamos a ver que parte de las preocupaciones de David tienen que ver con que esta tribalización devenga además en una monetización de la muerte y que estos contenidos efectivamente sean aprovechados por las múltiples plataformas que, como veremos en un ratito, bueno, posibilitan, por ejemplo, esto, el diálogo con doppelganger o fantasmas digitales de seres queridos con los cuales tendríamos la posibilidad de seguir una interacción conversacional, ¿no?
desde plataformas que, insistimos, están monetizadas. Entonces me parece que esta trivialización además hay que leerla en clave capitalista, en clave de lo que es la economía de plataformas, en clave de lo que es, a juicio de Carissa Bellis, en Privacidad es Poder, donde defiende precisamente la privacidad desde el marco de derechos humanos y donde además considera que es una empresa no individual sino colectiva la preservación de esa privacidad. Bueno, hay que leerlo también desde la economía de datos y de plataformas, ¿no? Y acá traigo también otro texto que hemos trabajado con Cari, con los chicos y con Tobias Schleider, que me gusta mucho, el de Harkut, un sociólogo estadounidense que se llama Exposed, no está en Uh castellano, -huh, pero él habla justamente de esta idea de que nosotros mansamente nos hemos vuelto transparentes a la vigilancia y que nuestra noción de la intimidad es una noción que se transformó un montón. Para los que son más chicos que están acá o que no van a ver, su noción de intimidad tiene nada que ver con la que tenemos Karin y yo, pero incluso la Karin mía ha sido transformada en estos años, ¿no? Y de alguna manera nos entregamos nuestros datos y nos volvemos transparentes a la vigilancia y nuestra intimidad como espectáculo es también, como dice Cari, la fuente del modelo de negocios para muchas de estas compañías, de estas empresas. No llega a agregarlo, lo hubiera puesto, se me ocurrió recién. Hay una startup, después si quieren del correo, cuando mandemos el video de esto y los materiales se los agrego. Hay una startup que busca también crear chatbots memoriales, donde vos puedas, como decía Cari, tanatobots, como dice Coso, como dice Sisto, para poder conversar. Y lo que está pidiendo a cambio de que ese chatbot sea efectivamente fiel o intente ser fiel a lo que diría esa persona, es el acceso a el historial de navegación de las personas. Es decir, que las personas se entreguen su historial de uh navegación, -huh, la manera en la que conversan en redes sociales y que con eso, según esta startup, es lo más seguro, porque supuestamente lo que cuentan ellos es que cuando las personas quieren programar a sus chatbots para cuando estén muertos, le erramos al programarnos de alguna manera, porque nos programamos más altruistas, más interesantes, más con todo. Entonces dicen, bueno, entrégame el historial de navegación. Yo les anticipo que quede uh grabado -huh. esto. Antes del historial de navegación te doy un órgano o cualquier cosa antes de Bueno, es que eso entregarlo. es clave y ya te damos la palabra, Magdalena. Me parece que precisamente una de las pistas también para leer este capítulo de David tiene que ver con, ya que estamos hablando de desplazamientos, el desplazamiento de la sociedad de la vigilancia, en un sentido en el cual 1984 se quedaría ya corto, hacia la sociedad del espectáculo, la sociedad de la transparencia, donde efectivamente ya no hay, digamos, un panóptico desde el cual se nos está vigilando, sino que desde términos y condiciones que en muchos, la mayoría de los casos, no leemos, entregamos voluntariamente esos datos, ese recorrido, esa huella digital, frente a la cual vos tenés tanta reserva y suscribo, Tom. Lo mismo y adelante, Magdalena, cuando quieras te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, muy interesante lo que comentan. Yo, en realidad, esta idea de trivializar la muerte, leyendo el texto, lo había interpretado en relación a otra cosa que comenta Sisto más adelante, vinculado también a la muerte de famosos, y esta idea de como un gesto narcisista que se pierde a la hora de conmemoraciones en redes sociales de personas fallecidas, donde damos como el pésame y más por una preocupación interna de decir yo también suscribo a esto, como ocurre también en la cultura de la cancelación, que termina siendo como un gesto narcisista y se pierde como este lugar tan central que tiene la muerte como nuestra existencia y como la dota de sentido capaz cuando esta noticia llega de forma analógica. Nada, lo había llevado como para otra lectura, Perfecto, pero también es perfecto. interesante. De las Ujú. cosas que no pueden revelarte cuando yo me muera son mi grupo de WhatsApp y tenemos un grupo de WhatsApp con un grupo de otros periodistas y escritores, que es que cuando muere un escritor, en general las personas comentan lo que les pasó a ellos con ese escritor primero, ¿no? Clásicamente, ahora que, bueno, lamentablemente está en el centro de escena Beatriz Arlo con la disputa por sus bienes. No sé si se acuerdan que todo el mundo en redes sociales contaba que Beatriz Arlo le mandó un mail. A todo el mundo le mandaba un mail de Beatriz Arlo. Vos besarlo@filo.uva.ar, te respondía, pero la gente contaba, no, cuando me mandó un mail a mí, y era como está diciendo Magdalena, era, bueno, no importaba tanto la muerte de esa persona, sino qué es lo que yo viví primera instancia,
La autorreferencia Sí. y esta dimensión narcisista que aparece recogida en la noción de extimidad de la cual habla Paula Sibilia, tomada a su vez de Lacan, ¿no? Como dice Alexandra Cohen. A mí me parece es otra lectura, digamos, que no entra en tensión, sino que en todo caso le da más espesor a esta posibilidad de trivialización, ¿no? Digamos, pasar a formar parte de la comunidad, pero desde este carácter más unidimensional de reafirmación narcisista, ¿no? Frente a lo que le pasa a uno con la muerte de ese otro. Mira, Eh, Acá Vero dice que es verdad, la autorreferencia también tiene lugar en los velorios físicos. Las Lloronas originalmente también quieren más protagonismo, no las que contratás, quieren más protagonismo. Y después está también Flavia reconociendo, todos buscamos la foto con el que murió para publicar en nuestras redes. Y todo lo hemos hecho, así que estamos ahí. Acá nosotros convivimos con nuestras contradicciones, es lo que nos permite la filosofía, así que tenemos siempre ahí ese acuerdo. Las redes sociales, va a decir Sisto, y esto también es muy interesante, ¿no? Porque en general discutimos la tecnología desde la dimensión más estricta del uso, donde ya nadie pondría en cuestión que sin duda ese uso no es neutral, tal como se ha pretendido tantas veces a propósito de, bueno, no es ni bueno ni malo, depende de cómo se lo use, sino que retrotrae la discusión a otro punto que hemos indagado bastante también desde GIFT con nuestro grupo y que tiene que ver a la instancia misma de diseño tecnológico, ¿no? Porque dice, las redes sociales no se diseñaron, o sea, desde la instancia misma de su génesis, teniendo en cuenta que sus usuarios morirían tarde o temprano. No hubo evaluación o ponderación previa de las consecuencias de la muerte del usuario individual. Y este es un punto que también me parece nos tiene que llevar a reflexionar, o al menos esa es parte de la invitación que queremos hacerles respecto de las condiciones mismas en que se diseña la tecnología a los efectos de qué queremos la tecnología con la que contamos, para qué, cómo vamos a usarla, para dar respuesta a qué tipo de preguntas, ¿no? Frente a cierta posición, al decir de Morozov, de solucionismo tecnológico, que frente a cualquier problema intenta ofrecer ipso facto una respuesta tecnológica. Bueno, aparte de lo que habría que revisar también en este vínculo que tenemos con la muerte, la memoria y el duelo, es la interacción que tenemos con ellas a través de las redes sociales, ¿no? La función un día como hoy puede tener consecuencias perjudiciales o, bueno, en rigor variopintas, ¿no? Porque fue precisamente a partir de este tipo de experiencia que desde su fenomenología David escribió este libro que hoy estamos discutiendo, ¿no? Efectivamente con el encuentro, con ese recordatorio de ese amigo fallecido, como heurístico disparador para este texto. Totalmente. Ahí Mariano en el chat trae temas transhumanistas. David, insisto, Mm. en este texto no habla tanto sobre eso, lo hemos hablado en otros ámbitos, Mariano, pero es verdad, digamos, también hay algo, justamente vos nombrabas el solucionismo de Todorov y aparece también ahí en en lo que dice Mariano, y es esta idea de, bueno, él dice, también podemos resolver ese problema tan molesto de morir, ¿no? Y es esta idea de, bueno, pensar. Nada, en general, bueno, nada, lo hemos discutido en otros espacios, se lo pueden encontrar ahí en nuestra página web, tenemos artículos sobre transhumanismo, pero una de las Tal muchas maneras cual. en las que se puede decir transhumanismo es pensar en la muerte y el envejecimiento como una enfermedad, como lo que se puede curar. Cari traía recién la idea de los existencialistas, de cómo para una tradición muy importante del siglo XX de la filosofía, o que nació en el siglo XX, el morir es definitorio o muy central, Constitutivo, ¿no? consecutivo, totalmente Ujú. constitutivo, y cómo estos locos de Silicon Valley, pero nada, también otros pensadores piensan esto, ¿no? Como que eventualmente la muerte, el envejecimiento es una enfermedad, ¿no? Y no lo tienen. Y ahí Guadalupe dice, en relación con ese tema del Mm. diseño, hay una diferencia interesante entre estos dispositivos y otros que menciona rápido Sisto como fotografía, la grabación sonora, que desde el inicio se pensaron en relación con el registro de los muertos. Sí, totalmente, está buenísimo eso, porque también ahí está, y en esta conversación que yo tuve con Matios, que después le vamos a pasar el texto, de vuelta, como dice Cari, Materiales para una pesadilla es una lectura apasionante. Yo le digo que a mí me cuesta un montón leer ficción, soy el primero en reconocerlo, me cuesta un montón, pero que me atrapó. Es un texto
que tiene varios años ya, capaz es 2017 también, o un poquito así. Ganó en su momento el premio Medifea, Mejor Novela, una editorial muy Ujú, chiquita, y tienen como un carácter medio profético, eso es increíble, tiene un carácter medio profético porque todo lo que está hablando son cosas de lo que estamos pasando hoy en 2025 y por eso de alguna manera fue reeditado. Y en la conversación que tuve con él, lo que él me dijo que me llamó mucho la atención es cómo también, si no recuerdo mal, después les paso el video para que la cita sea correcta, pero un monje o una persona religiosa escucha por primera vez un gramógrafo a finales del siglo XIX y entra en contradicción absoluta con Dios y vuelve a su celda monacal y escribe cómo puede ser que Dios permita que se repita la voz de una persona muerta. Como que estaba esta ujú, impresión de cómo efectivamente podía Dios permitir eso, que tal como dice Guadalupe muy bien, tiene que ver con estas primeras aproximaciones que tuvimos a esta tecnología. No sé si es un mito o es verdad, pero está esta idea a veces que se decía que la fotografía te quitaba el alma. No sé si ujú. efectivamente para algún pueblo pasó eso o es más tipo algo de Hollywood. Y ahora está completamente normalizado, ¿no? No sé si va en ese sentido tu comentario, Guadalupe, pero quizás también podemos pensar que tal vez en el futuro estos comentarios sean como, estos libros sean como ese escrito del monje pensando que efectivamente Dios había abandonado a la humanidad por permitir que la voz de las personas se sigan reproduciendo, A mí me ¿no? parece muy interesante el tipo de ilustración que trae a colación Guadalupe y que efectivamente él trabaja en la introducción, ¿no? Hay todo un apartado donde da cuenta de esta categoría que es intrínsecamente contradictoria y que aparece tan hermosamente recogida desde el portugués, ¿no? Yo pensaba en la noción de Saudaci como presencia de la ausencia, ¿no? El presente, la ausencia, la fotografía y la muerte, y acá él recoge, en un sentido bien interesante, entre otros trabajos, el trabajo de Susan Sontag, ¿no? A propósito Claro. precisamente de la fotografía como la tarea de crear el inventario de la mortalidad. Me parece que efectivamente, desde los ejemplos que vos traes a colación y que transita también el propio David, se rompe precisamente la posibilidad de analogía porque a propósito de este tipo de plataforma y de tecnología, a diferencia de lo que sucede con eh, ese carácter en el que queda fijado en la fotografía un fallecido, bueno, acá de lo que se trata es de la posibilidad de generar desde allí un fantasma en el sentido de que perviva bajo otro ropaje, bueno. Claro, acá aparece también un tema que va a retomar en breve, ¿no? ¿En qué sentido podríamos hablar de la identidad preservada de esa persona? Porque en realidad lo que pervive allí, ¿qué es? Un constructo a partir de esa huella digital, que como bien decía Tom, bueno, cuánto tiene que ver efectivamente desde ese recorte, además que queda subido a las redes, de esa copia, de esa representación, con ese ser fallecido, ¿no? Entonces me parece que hay un sentido en el que resulta disruptiva precisamente este tipo de tecnología, tal como la que se da en redes sociales, ¿no? Frente al caso de la fotografía, de modo tal que ahí me parece el vínculo con la muerte viene completamente otro, posibilitando, bueno, esta figura del doble, del doppelganger, del fantasma digital, del Tanabot, ¿no? Alimentando un poco ese sueño húmedo transhumanista del cual hablaba Tom hace un rato, ¿no? Ahí Como de poder Sergio, virlar la mortalidad. obvio, Sí. ahí Sergio en el chat dice, bueno, transhumanismo como proyección digital. Ujú. Mirá, te digo, no sé si esto ni proyección ni digital, porque muchas veces los proyectos transhumanistas son bastante analógicos, o sea, quieren efectivamente que el cuerpo sobreviva y que esté, y si lo hacen de manera como de descarga de lo mental, por ejemplo, que también existe esta idea del download mental, no es tanto proyección porque creen que lo que está descargando es tu propio ser, ¿eh? Digo, son proyectos que tienen, que son muy provocadores, ¿no? Y él lo llama transegoísmo. Bueno, hay mucho del ego, ¿no? Vinculado con eso.
Pero bueno, es como, más que trascendencia, es la permanencia de esa persona. Y Bueno, pero ahí parte de lo que es, me parece, filosóficamente interesante en todos los puntos para discurrir, es precisamente qué sería eso que permanece, eso que claro, persiste, en qué sentido hay una continuidad en términos de identidad, ¿no? Bajo un paradigma de nosotros mismos, tal que suponga que no hay conciencia sino encarnada. Bueno, eso que tendría ese upload, ¿en qué sentido me representa? Y hay una volvió pervivencia Descartes, genuina volvió, nos dimos vuelta y volvió Descartes de la a... identidad, ¿no? Ahora vamos a ver que en breve él aborda la cuestión de la privacidad de la mano de la identidad personal, que es otro de los grandes tópicos filosóficos que va a estar revisitando en este capítulo. Y si te parece, avanzamos un poquitito más acá, pensamos en la figura de este gran argentino que fue Busquet, escritor, bueno, yo leí Magnetizado, no leí Increíble. bajo ese sol tremendo, ¿no? eh, Magnetizado me pareció realmente fabuloso. Y bueno, vemos en la figura de Carlos Busquet cómo eh, se redita en otra red social ahora devenida X, a través de sus tweets, bueno, aparte de ese ingenio y de esa agudeza y de Claro, él ese es un humor escritor. ácido y sarcasmo, Claro, como eh, dijo Cari, es un escritor que tenía, digamos, además de su obra, yo también leí Magnetizado, que nada, es una especie de Walsh moderno, o sea, está buenísimo. mm, eh, pero que es interesante que tenía una actividad muy personal en Twitter, no ujú, podría decir provocadora, con una muy ideología muy mordaz. marcada, sí, total, y que por cuestiones del destino, o no, de este país bendito, sus tweets, él fallece de manera inesperada hace un par de años, sus tweets son retuiteados como si fuesen dichos y pensados en este momento, o sea, porque habla de coyunturas, habla de problemas, de cuestiones, de figuras, de Ujú. temas. Es cierto que la Argentina recicla mucho sus personajes, ¿no? Y Eh, muchas situaciones, y además, ¿no? situaciones, y Que situaciones. vienen reloaded, pero Sí. bueno, me parece que encarna, para el caso vernáculo, un excelente ejemplo de lo que sería, bueno, un fantasma digital con una voz que resuena y resulta muy perturbador en ocasiones, ¿no? Por el tipo de vigencia que tiene. Si te parece, avancemos un poquitito, Tommy, no sé si querés señalar ahora otros contrapuntos. Sí, y acá pasa esto que también un poco lo mencionamos al comienzo, y es esta idea de, bueno, por un lado, cómo nos despedimos y de qué manera, y cómo, tal como decíamos, y como mencionaban recién, vamos hacia las fotos que compartimos con la persona que falleció, y, y lo decimos, y lo postulamos, y eso pasa desde el Papa Francisco a tu padre, o sea, compartimos todo eso, ¿no? Digamos, alguien que conocimos, alguien que no conocimos, alguien relevante o no, en qué lugar lo ponemos. Yo le contaba a Cari, hace un tiempo que no tuitea, pero está esta cuenta que se llama Último Tweet, que lo que hace es, primero cuando entras, el formato es de un cementerio, ¿no? No le yo asisto. Yo sé quién está detrás del último tweet, es un amigo mío, pero no se lo quiere contar, pero no le yo asisto, mi amigo, se los aseguro. Pero está esta idea del cementerio. ¿Y a qué se dedica? Bueno, básicamente se dedica a buscar cada vez que muere alguien cuál fue su último tweet. Y está desde el de Cerati, como ven ahí, el de Ricardo Ford, al de Pocho la Pantera, al de Juan Gabriel. Ahora, esa exégesis no hay nada necesariamente que compartan todos, porque uno muchas veces en estas redes sociales, sobre todo en Twitter, compartís lo más cotidiano, lo, esta idea, ¿no? En muchos casos, caso de Cerati, no me acuerdo Pocho de la Pantera, pero digo, o Juan Gabriel seguro que no, nadie estaba en la inminencia de la muerte, ¿no? Entonces, sin embargo, es como que te agarra a media red, en el medio del Ujú. quilombo. Y eso es también, ¿no? Como les comentaba o comentábamos con Cari al comienzo del encuentro de hoy, ¿no? Es ir a buscar 10 años atrás de una mujer con problemas mentales, que con un problema farmacéutico, en principio parece, asesinó a toda su familia y cometió un suicidio, que en esa persona, en ese tweet, vamos a encontrar 10 años atrás, o ese posteo de Instagram, algo relevante para el hoy, ¿no? Es como... nada, bueno, se junta todo lo que vimos hasta ahora, la intimidad, la extimidad, la manera que está presente. Y Sisto también mencionaba
esta idea de, bueno, si hay o no integración entre esos hogares, ¿no? Y él lo trae mucho, la idea de el lugar en donde vive nuestra vida digital y el lugar en donde vive nuestra vida física, ¿no? Y por eso también esta noción del online, offline, el on life, ¿no? Que está ahí en cosas, y en Puercoespines Digitales, como cuenta Cari. Es otro libro muy bueno. Nosotros cuando tuvimos que elegir el libro de este año, un poco lo que nos pareció es que este libro que estamos leyendo, que es Posteridades, tenía un poco más de carne. Son libros, digamos, pensados también para un público amplio, pero tienen más carnadura filosófica, pero por Corpines está muy bien. Creo que, bueno, lo leímos también con Diana, creo que varios de acá ya lo leímos. Es fácil de conseguir y continúa estas ideas, ¿no? Nosotros seguimos con el deseo de que Sisto aparezca en algún lado alguna vez. Que venga Argentina. Un día lo Acá vamos a si hacer. quieren les leemos un Sí, poquitito a propósito de lo que dice esta categoría de On Life en Puercoespines, ¿no? Dice, a esta altura toda nuestra vida cotidiana se desarrolla on life, en un mundo que es simultáneamente analógico y digital, en el que la constante ampliación de la dimensión online a través de la grabación y de la acción de compartir fragmentos de nuestra existencia resignifica, condiciona y reestructura nuestro modo de vivir y de estar juntos en la dimensión offline. Nuevas, por lo tanto, resultan las modalidades de proximidad recíproca que se pueden adoptar en el espacio público, ya que éstas dependen de la interconexión diaria entre personas de todo el mundo a través de múltiples instrumentos, textos escritos, imágenes, sonidos y videos, y de la perduración por tiempo ilimitado de la información compartida, la mayor parte de las veces independientemente de quién la produjo, ¿no? Y es esta dimensión de tiempo ilimitado, digamos, esta suerte de bucle, la que me parece que introduce la ruptura de la analogía que también a cuento traía Guadalupe hace un ratito y el propio David cuando habla de la fotografía, ¿no? Como otro tipo de tecnología total, muy diferente, ¿no? total, total. Y luego, ¿no? Cuando pensamos también en esto que decíamos, ¿no? Con Cari, que lo pensábamos cuando discutimos y pensamos entre los dos del texto, estos puntos de tensión, ¿no? Mm. Entonces, por un lado, esto que apareció todo el tiempo, ¿no? Una identidad que está desdoblada, ¿no? Decíamos recién, lo analógico, lo digital, alguien que cuenta y que es contado, ¿no? Alguien que es sujeto, alguien que es objeto de ese perfil. Yo uso el perfil para contar mis ideas, mi trabajo, a quién quiero, a quién no quiero, qué pienso de tal cosa. Yo me muero y de golpe eso es leído como si hubiese una hermenéutica que contara algo más, que me pudiera acceder a entender por qué se murió Tomás, o qué quería decir Tomás, o qué hubiera dicho Tomás en este momento, ¿no? Y este perfil no muere, no muere biológicamente. Y ahí aparece esto que también es súper interesante, que con Cari lo hemos escrito, y yo lo he escrito en otros lados también, que a mí me encanta, que es, bueno, repensar la idea de fantasma. ¿Qué es esa idea de fantasma? ¿No? Y que digo, aparece en distintos lados, o muchos estamos escribiendo, pensando sobre eso, sin quizás saber que estamos escribiendo sobre lo mismo, pero aparece esta idea de ahí algo fantasmagórico, ¿no? Y el modo también toma en el que, perdón, si volvemos un Sí, chiquitín obvio. al anterior slide, bueno, dos categorías tan significativas dentro de la historia de la filosofía como son sujeto-objeto, cómo se difumina también Total, en este total. sentido en el que cada usuario es narrador y narrado, sujeto y objeto de su perfil, y se construye, que esto es parte también de lo que me parece relevante para discutir qué identidad es la que pervive en todo caso, una versión idealizada de sí mismo o de sí misma con los otros, ¿no? Esa versión digital, al sobrevivir a la muerte biológica, dice, se convierte en un fantasma digital que sigue presente, ya desligado de su cuerpo y de su conciencia. Claro, pero en ese sentido, ¿qué es eso que pervive, ¿no? Desligado de ese cuerpo y de esa conciencia. Me parece que acá hay una interesante noción como para seguir presionando bueno, ver cómo estalla en rigor la noción de identidad personal y que eso que pervive es algo eventualmente muy diferente a aquello que hemos sido, ¿no? En el mejor de los casos. Totalmente, totalmente.
Esperen que ahí veo que se aparecen cosas, ¿no? Miren, ahí Ajá. Florentina trae, obvio, el cyberpunk, ¿no? Como género. Bueno, materiales para una Ghost in the Shell. pesadilla. Sí, es un poco cyberpunk. No dijimos la trama, estamos vendiendo el libro, pero es muy bueno. La trama es increíble. Él imaginó que en la década del 70, en plena dictadura argentina, un grupo de psicólogos y de escritores y de personas intelectuales de la Argentina colabora para crear un sistema que permite detectar en las llamadas telefónicas a posibles subversivos, ¿no? Y que luego, 40 años después, cuando empiezan a aparecer las inteligencias artificiales, esa escuela argentina de análisis del lenguaje que fue funcional en la dictadura, pues ahí se mete una cosa muy interesante para mí, que es el rol de los intelectuales en esos años, porque los escritores no están exentos, aparece Borges, bueno, aparece mucha gente, no me voy a adelantar, pero cómo eso se reconfigura, ¿no? Y puede ser, y es una novela cyberpunk, entonces ahí Ghost in the Shell es un anime, si no me equivoco, ahí estoy muy equivocado, porque me quiero matar. Yo vi El la muy manga y la mala película de peli. Scarlett Johansson, me va a matar. Si hay alguien que le gusta, bueno, el algoritmo se me va a castigar. Pero está muy buena la referencia que trae Colación Florentina, y efectivamente hace un ratito Florentina hablábamos que en realidad no es una idea nuestra, sino que la tomamos de Juan, como él da cuenta del desplazamiento que se produce entre el gótico y el ciberpunk a propósito de la categoría de fantasma. Ahí donde en el gótico el fantasma era configurado desde una dimensión sobrenatural, precisamente en el ciberpunk se resignifica la vera de las nuevas tecnologías, ¿no? En este sentido, a mí me parece súper acertada la referencia que traes y va muy en línea con lo que él plantea en materiales para una pesadilla. Claro, y Matia, ahí digo. Florentina pone el link de Laia, el laboratorio. Ellos tienen los sábados, una vez al mes, un cine debate, y en este Ujú. caso lo hicieron sobre el anime. Y luego ahí Mariano dice, bueno, ¿qué diferencia tendría con una obra escrita? Y acá la diferencia de Mariano es que lo que la idea un poco del on life es que no hay obra, es la persona, es la vida, digamos, no es que estás haciendo una exégesis de un texto o de algo que la persona dejó, incluso si fuese una autobiografía. ¿No? Entonces, el objeto y el sujeto es, como dice Cari, se diluyen los límites. Eh, Viene así. Guadalupe dice, Ferrero, otra Guadalupe, tal vez la idea de fantasma puede asociarse a la de desdoblamiento de la identidad. En el proceso de duelo habría más una conformación de recuerdos y una representación de quien murió. Sí, digo, a mí eso, mira, Lupe, yo pensé muy similar a vos, creo, cuando lo leí en su momento, porque yo también decía, bueno, efectivamente nosotros cuando alguien muere también después vas construyendo, ¿no? Bueno, ¿qué hubiera dicho el abuelo de esto? ¿Qué hubiera... Y capaz mi abuelo volvía Ujú. y te decía que vuelan los milicos, qué sé yo. No le decía a mi abuelo porque era bastante trosco, pero no sabés, un poco lo idealizás. Pero acá la diferencia es que tenés estos materiales, tomándolo de Mateo, y tenés eso en donde efectivamente parece que ese perfil representa esto, ¿no? Quien cuenta y quién es contado. Ahí Eleonora quiere decir algo, leo solamente esto y pensando en lo provocador, bueno, así que ya Eleonora viendo ese quilombo me gusta. Y la idea de mostrar y fantasma, los cementerios de Salomón, ¿no? Sí, lo estuvimos mencionando al comienzo, pero... Al principio. Ujú, ujú. Sí, Adelante, Leonora. como los trajeron al principio, me quedé pensando en esto de Salomón, en los que los conocen, bueno, el Sandugray, por ejemplo, y en Azul, son impactantes desde lo que trata de mostrar. Y después me quedaba pensando incluso en lo que es Epecuén, ¿no? Como esa ciudad perdida que quedó como un fantasma, ¿no? Total. Eso que quedó en algún momento totalmente petrificado, digamos, Ujú. salinizado, como un fantasma. Entonces veía esto, ¿no? De, si bien no es digital, pero también nos trae esta idea de fantasmas. Me parecía interesante volver a traerlo porque ustedes trajeron las fotos, ¿no? Sí. Ujú, Bueno, ujú. ahí estoy muy autorreferencial de mi ciudad, perdón, pero bueno, en Campana, Campana. hace poco una gran inundación, pero cuando yo era chico hubo una, el cementerio queda al lado de la ruta, de lo que ahora es parte de la Panamericana, cuando era chico no existía, y en una de estas grandes lluvias se llevó parte del cementerio y aparecieron al costado de la ruta cadáveres, porque estaban ahí. Y lo impresionante era que la gente se sorprendía, yo incluso siendo chico, porque hay algo del cementerio que también aplaca la idea de que ahí adentro hay hueso, carne, está, digo, tenés más la lápida que te lo representa
Y bueno, y fue, bueno, por supuesto, todo el debate de qué hacer con todos estos restos de personas que, por supuesto, tienen su dignidad, pero que no puede volver a identificar, bueno, no, este húmero de quién es, esta patita quién es, ¿no? Y también a veces, y eso aparece también en Enríquez, lo que hace la ciudad también es tapar todo eso, ¿no? Ujú, ujú. Poder tenerlo. Bueno, el chiste del avión estrellado en el En cementerio. el Sí, cementerio. no, bueno, dice Valentina, obviamente. Buenísimo. Obvio, para todos los que se están bajando, porque ya nos pasamos un poquito, igual vamos a seguir unos minutos más. Y recuerden que esto después lo mandamos por correo, posiblemente el lunes, una cosa así, la semana que viene, todo listo. Y después lo otro otro punto de atención interesante es esta idea, ¿no? De, que también apareció mucho, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿y cómo nos sentimos o cuál es la dimensión emotiva de todo esto, ¿no? Entonces, como finalmente todo esto que se nos aparece en redes sociales mucho más ahora que antes, porque los algoritmos de recomendación les parece relevante, también hay un recorte. Porque uno a veces dice, ¿por qué me apareció tantas veces este muerto o este posteo? ¿No? ¿O por qué me parece tanto que tal persona se despide de su mamá? Bueno, porque son posteos que generan mucha interacción. Bueno, yo veo a alguien querido o que conozco un poco que fallece alguien, yo siempre le dejo un emoji, una interacción, mandás. Esta misma interacción, por la lógica de los algoritmos de recomendación, hace que tenga mucho más visibilidad que otros posteos, ¿no? Pero como contaba Cari recién, te aparece eso y después un video de un gatito. Y después la última medida de Milei, y después te aparece que no sé que cuánto cuesta el dólar, y te vuelve a aparecer. Entonces, es el flow de la vida, pero es un flow de la vida algoritmizada, ¿no? Es cierto, pero a ver, podríamos acá ponernos un poco provocadores a propósito de esta fragmentación emocional de la que habla Davide y cuestionar hasta dónde este punto, no digo el de la pervivencia supuesta vía fantasmas digitales, Thanabots, Doppelganger, entorpece el proceso emocional del duelo, ¿no? ¿En qué sentido? Sentir tristeza profunda ante una muerte y segundos después por ahí reírse con un video viral estaría entorpeciendo el proceso emocional del duelo. Parece que, bueno, ese es un punto que podríamos poner en discusión, ¿no? Porque tal como vos decías, tiene que ver con el fluir de la vida misma y en muchos Sí. sentidos también el humor nos rescata sin que eso banalice nuestra conciencia de finitud. Me parece que, por el contrario, digamos, parte del trabajo emocional del duelo tiene que ver con, bueno, poder trabajar esa ausencia y esa presencia de la ausencia, y en ese sentido la verdad es que el humor suele ser una herramienta fundamental, por lo menos en mi vida, ¿no? Entonces me Sí, a mí parece que Magdalena acá, recuerda la risa en los velorios, cosas peores que la exacto, risa han pasado en los velorios, exacto. porque ahí está muy estudiado que la gente está más dispuesta al amor en el velorio, es bastante estudiado eso, investiguenlo, pero los chistes, no, pero también yo lo que pienso ahí sí, capaz no lo reflejó la placa que hice, o el slide que están viendo. Lo que yo recuerdo y que sí me pareció genuino es, si el duelo es atravesar esa ausencia física, ¿no? En nuestro mundo analógico, en el siglo XX era más fácil porque efectivamente la persona que falleció no volvía a aparecer físicamente. Pero ahora que mi vida es doble, que es física y analógica, yo lo sigo viendo, analógica y digital, lo sigo viendo en su costado digital. Y yo muchas veces veo más gente en lo digital que en lo analógico en un día, porque capaz estoy mucho tiempo que escribiendo, leyendo, y no vi tanta gente, pero vi un montón de cosas. Yo creo que quizás, solo para salvarlo asisto, porque quiero que venga a la última reunión, ahí lo vea, digo, y si nos está viendo David, todo lo que dijo Karina, no, mentira. Pero digo, capaz viene por ese lado, pero es cierto que sí, no, que la vida es esto, una de cal y una de arena, por decirlo de alguna manera. ¿Magdalena? No, igual leyendo el texto yo lo pensaba en clave también del porsiemprismo de Tanner De Tanner. y esta idea de la nostalgia y de evitar la nostalgia y esta guerra que tenemos hacia la nostalgia en general y cómo es necesario como la ausencia para poder elaborarla y esta eterna presencia en algún punto como que interfiere en ese proceso de duelo o podría ser como un factor más que antes tal vez no parecía, como esta presencia que queda ahí todo el tiempo fantasmagórica en la digitalidad.
En eso, en lo personal, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Desde este Nunca termina nada, que es el subtítulo del porsiemprismo de Tanner, efectivamente, y por eso señalábamos este distingo respecto de lo que sería la pervivencia vía un fantasma digital o un Tanabot, que efectivamente parece ser muy disruptivo a la hora de poder elaborar un duelo. Pero esta suerte de mix de emociones a las que apunta, me parece que en realidad son aplicables a tantas otras experiencias en las que bueno, de golpe uno pasa de la risa al llanto, y me parece que eso no sería estrictamente algo que intrínsecamente, bueno, entorpezca el proceso emocional del duelo. Me parece algo un poco más tangencial y no sé cuánto aplica, pero bueno, sigamos si quieren un poquitito No, más. y acá digo, y luego esto simplemente dice como una especie de remix o de Ujú, actualización de la última parte, que sí quizás ahí también hay marca de época, por decirlo de una manera en el texto, ujú, cuando él habla acerca de estos espacios específicos, algunos de los cuales yo los busqué y ya no existen, pasó mucho ujú, tiempo y pasó la pandemia, pero les traigo un caso que a mí de este año me recontra impactó, escribí sobre eso, como yo les digo, escribo en el diario Clarín, o sea que tiene, digamos, cierta puedo ver la temperatura de lo que sucede o no. Creo que hoy sale los miércoles en la web y me avisan cómo funciona o no. Y yo pensé que esto iba a refuncionar y le importó. A mí me impactó mucho, pero porque además se unía con que era una meme coin en el momento de Libra y la meme coin que está cuestionada en la justicia. Pero, ¿qué pasó? En febrero de este año, esa persona que están viendo ahí, que se llama Mr. Fuck You, ¿no? Se mata en vivo. O sea, compro una meme coin, que es un tipo de moneda digital basada en la popularidad, que son ultra volátiles, compras porque está de moda y el chiste es como la adrenalina que te genera vender a tiempo, o sea, ser tan piola de tenerlo cuando cueste, cuando todo el mundo la quiere al tener, público. mostrás que la Ujú, tenés, hay mucho de perfo, porque vos tenés que contar que la tenés, y tenés que irte, eso que se llama rug pull, que es como que te sacan el piso de abajo, como el mantel, ¿no? Que sacás el ujú, mantel y se cae todo. Bueno, a tiempo. Él no lo hizo, todo eso lo vivió y se pegó un tiro. Y antes de pegarse un tiro, dijo, quiero que yo convertirme en una meme coin. Ese video estuvo mucho tiempo en X porque los, las maneras en las que se puede denunciar ahora el contenido que no es apto requiere mucho volumen de la comunidad para que sea, o sea, ya no hay autoridades que vos digas, ok, confío en esta persona que me diga que lo baje. Generaba muchísimas interacciones y se mostró millones de veces la muerte de una persona. Y esto generó una meme coin. ¿Por qué? Porque lo último que él dice antes de morir es justamente volveme una meme coin. Esa meme coin existe, sigue estando presente, y si ustedes buscan el nombre de usuario de esta persona, vas a encontrar cuánto cuesta. Ahora, por ejemplo, bueno, perdón, lo preparamos para el mes pasado. Para el mes pasado ujú. estaba una meme coin en $80.000. De no sé cómo explicarle todo eso. Digamos, una vez le pasa, ¿no? Que cuando lees cosas, como te pasa, identificar lo que ves, porque digo, estamos capaz muy sistiados, estamos todos leyendo sobre Sisto. Pero esto fue lo que sucedió. Entonces, tiene tantas aristas este caso para mí, de todas las que les conté, cada uno se quedó con algo, y a la vez es increíblemente contemporáneo todo el tema. Porque genuinamente, si lo hubiéramos charlado esto hace 6 meses, la mitad de las palabras que usé no se hubieran entendido, el proceso no se hubiera entendido, hubiera sido distópico, Mario nos hubiera dicho que directamente era ciencia ficción, hace 5 años lo que estábamos diciendo. Gonzalo, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Justo este caso, por ejemplo, con este capítulo en especial, ¿no? Que Sisto trata de tratar la relación de Facebook, ¿no? En una parte del capítulo, cito, dice que ofrece una relación innovadora a tres bandas entre la cultura de la narración, la necesidad de memorialización y la inédita situación de la existencia post-mortem en el mundo digital. Pensaba cómo el tema de la muerte en redes sociales, como en Facebook, no es una situación para poder la muerte como un stock heideggeriano, ¿no? Como un recurso del cual sacar el rédito económico, hacer mil noticias al respecto, generar todo, otra rug pull capaz con esta meme coin
del trader que se suicidó, cómo no suma lo siniestro otra situación de explotarnos económicamente. Por ejemplo, y yo los conceptos estos de online y on life los pensaba, por ejemplo, con el tema del concepto de narración. Justo hace poco leí Actos de Significado de Jerome Brunner y veía, por ejemplo, el tema de las redes sociales como una gran narración, pensaba, en este caso la narración online, que una de las características que él tiene de narración, por ejemplo, son los paisajes duales. Nuestra narración de la vida del mundo real y pensaba en nuestro personaje en redes sociales como Facebook, que puede ser la parte online de nuestra vida, ¿no? Este, entonces pensaba, si nosotros somos organismos informacionales, ¿no? Como esa consecuencia antropomórfica que veo, postulado antropomórfico que veo muy marcado en el texto, pensaba entonces, cuando sucede la interrupción de nuestra narración del mundo real, ¿no? Después, ¿cuándo se interrumpe esto en redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la interrupción que se hace? Porque después va a suceder este tipo de cosas que incluso la muerte, el fantasma en redes sociales va a ser o olvidado o usado como una especie de stock de recursos que también después se va a pasar a otro, por este tema de la viralidad, como decían hace un rato, a otro video, a otro meme, a otra risa. Pero bueno, ¿cómo se llega a esta banalidad? Muy fácil. Ujú. Bueno, entonces eso me rememoró el caso cómo incluso la muerte como stock en redes sociales y que incluso hasta ahí se banaliza y se pasa a otra cosa. Gracias por compartir la reflexión, Gonzalo, y me quedé yo prendada de la noción de lo siniestro que trajiste sobre la mesa, ¿no? ¿En qué sentido eso tan familiar como es finalmente en tantos seres finitos que somos, la muerte de bien extraño, al transformarse precisamente vía este proceso de banalización del que vos dabas cuenta y del que apunta Sisto, en un contenido más, ¿no? Como parte del proceso de trivialización frente al cual él nos está advirtiendo desde un fenómeno que no podemos no advertir, sino desde una economía de datos, ¿no? Donde efectivamente, digamos, siguiendo un poco a Harari, devenimos de seres humanos en el seno del dataísmo, eso, digamos, un puñado de datos capaces de, bueno, este tipo de banalización de la que vos dabas cuenta, ¿no? Trajiste a su vez también una noción que pone en juego el mismo autor que acuña, a su vez la noción de on life, como en Floridi, que es la de ser organismos informacionales. Ahí, bueno, hay todo un punto a discutir a propósito de qué estamos entendiendo por aquello que somos, ¿no? Si efectivamente somos meramente eso y en qué sentido entonces si somos meramente eso, habría una continuidad de nuestra identidad personal por otros medios, en este caso tecnológicos, o habría que cuestionar esa noción misma de ser humano, tomando como unidad de análisis esto de ser un organismo meramente informacional. Me parece que ahí hay todo un debate, si querés, antropológico, ¿no? A la hora de ver, bueno, de qué estamos hablando cuando hablamos de ser humano, pero me parece súper, súper interesante la reflexión desde todas las aristas y lecturas que nos compartiste. Sí, muchas gracias. Si querés, Cari, vamos más a las conclusiones. Tengo miedo por los Sí, sí, tiempos sí, pasemos a las realmente. conclusiones porque si no nos vamos a estar pasando y tenemos Porque ahí esto de algún Tulpán anuncio. ya lo Sí, tal charlamos, cual, me tal cual. Ahí pareció. hay todo un contrapunto en el enjambre, ujú, donde básicamente la cuestión es si las redes generan o no comunidad en estos rituales compartidos, ¿no? Eh, Y después, bueno, nada, como ven, es como también, ¿no? Sisto dialoga con él, le trae data, le trae conceptos, es interesante. Aparece toda la cuestión de las muertes de los famosos, que también apareció ujú, mucho en lo que ujú. estuvimos conversando. Este caso increíble, ¿no? De un joven cuyo perfil es tomado por su madre para Luca poder. Borgoni, exacto, tal Exactamente, cual. un caso bien italiano, en donde nada, empieza a aparecer eso. Yo justo ayer en redes para contar un poco sobre este caso, sobre este grupo de lectura, conté un caso que pasó la semana pasada en los Estados Unidos. Falleció hace 15 días un senador muy importante de los Estados Unidos, una persona de bastante avanzada edad, falleció y esta semana volvió a revivir en sus redes sociales para decir voten por tal candidato. Y eso estuvo completamente aceptado por su familia y su partido político, ¿no? Y todos dicen, bueno, es lo que él hubiera querido. Volvió de la muerte para seguir haciendo política, ¿no? Entonces digo, creo que ahí hay algo recontra
sistiano, ¿no? Luca Ujú, Borgioni era el caso que estábamos ujú, diciendo recién. Nada, traigo solamente algunas conclusiones ahí que tenemos y luego les traemos en primicia la fecha de nuestro workshop de todos los años, por si quieren mandar papers o si quieren sumarse. Pero bueno, con las conclusiones, primero, bueno, esta idea de que las redes sociales, que es el centro de este segundo capítulo, modifican el modo en que vivimos el duelo. Y ahí tenemos esta idea de memorias que se construyen siendo narrados y narrando y además en comunidad, ¿no? Y aparecen estos nuevos rituales que antes no estaban, como hoy, pero hace 5 años, pensar qué es lo que hubiera dicho, revivir un posteo sobre otro tema, pero que parece que está hablando del presente, y ahí de vuelta, ¿no? Esto que también apareció creo a lo largo de todo el encuentro de hoy, no estamos hablando estrictamente de una novedad en un sentido completo, pero sí hay o nuevos ropajes de cosas o también, nada, cruces que no estaban presentes o alcances que no estaban presentes. Esos perfiles siguen activos, visibles. Desde que Sisto escribió esto a hoy, hay algunos mecanismos que podemos hacer. Por ejemplo, tanto en su perfil de Facebook como el de Instagram, si van a configuraciones, y creo que ujú, se llama legado en castellano, pueden encontrar que pueden designar a dos personas ujú. que si pasan 3 meses sin actividad en su perfil, esas dos personas son contactadas de manera automática y les dicen: che, este usuario te designó como una especie de albacea. Contacto delegado, ¿no? Claro, Ujú, como el delegado, si las dos personas coinciden en que vos falleciste, ese perfil se vuelve un perfil memorial, o se cierra, perdón, o se cierra o se vuelve memorial y aparece un aviso, que algunas quizás lo vieron, en donde está justamente la fecha del último posteo, como la fecha final para avisar que esa persona no está más. Aparece esta figura del fantasma súper rica, que creo que vamos a seguir escuchando ujú, mucho acerca de esto. Esta cuestión también datificada, como decíamos, propia de este momento del capitalismo de plataformas, propia del modelo de negocios de las grandes compañías, que es la muerte como un contenido más, como un video de un gatito, como una receta, como ujú, algo que puede estar. Y este límite, que también una idea provocadora que me encantó, me la voy a llevar, la voy a robar o le voy a citar mucho, el límite entre estar vivo y ser solo datos es cada vez más difuso, ¿no? Y creo que ahí ahí Sergio dice en el chat, eso, somos seres que ujú. se construyen en y por los documentos, como plantea Como plantea Ferrari. Maurizio Ferrari. En este Ujú, mismo gesto encontramos la posibilidad de prolongar nuestra presencia más allá de la vida biológica, como sugiere Sisto. La documentación digital no solo nos define en el presente, sino también que nos permite trascender, dejando rastros que permanecen y dialogan con quienes nos sobreviven. Perdón, la lógica. Ay, la lógica del feed, del espectáculo constante y la mezcla de lo solemne con lo banal, con lo banal, nos puede anestesiar emocionalmente. Esta idea que también traíamos, ¿no? Y que discutíamos con Cari. Bueno, ¿qué pasa, no? Lo que decía recién. Está todo también como mediado por pantallas. Entonces, nos ujú. acercamos, pero a la vez nos acercamos a cosas que están sobre, digamos, con muchas mediaciones, ¿no? Digo, les acabo de contar en un minuto el suicidio de alguien, la conversión en un meme coin, la discusión, y pasó como un dato más, insisto, que parece que también le quita, ¿no? Y, La y- y- en, centralidad. en ese sentido, Tom, acá en esta última plaquita aparecen dos reflexiones que estaría bueno subrayar. La primera Sí. además va muy en línea con algo subrayado por Sontag, ¿no? Por Susan Sontag. Esta idea de que la lógica del feed, el espectáculo constante y la mezcla de lo solemne con lo banal pueden anestesiar emocionalmente a los usuarios, ¿no? Como que esa sobreexposición a determinados contenidos en algún sentido nos vuelve la piel tanto más dura que nos termina anestesiando como uno de los riesgos. Y frente a este diagnóstico aparece en la segunda parte de esta plaquita la dimensión más propositiva del texto de Davide, que incluso él sigue trabajando en consonancia con su grupo de investigación y que tiene que ver con la educación para la muerte, ¿no? Él va a decir: la exposición a muertes en vivo, suicidios transmitidos o videos de accidentes fatales muestra que, sin duda, una educación para la muerte que supone desafiar el tabú que nos genera a todos hablar de la muerte y la memoria. Las redes pueden banalizar el dolor y convertirlo en mero contenido, ¿no? En ese sentido es que él ahora, frente a este diagnóstico,
va a propulsar ya desde, insisto, una dimensión más propositiva y no meramente diagnóstico crítica, bueno, el educarnos para la muerte, así como nos educamos para nuestra vida cotidiana, tener una educación para la muerte, ¿no? Podría ser parte de la ESI, es interesante. Sí, bueno, claro, es que es reconocer esto, ¿no? La dimensión de nuestra finitud como una dimensión constitutiva de nuestro ser, los humanos que somos. Sin duda. Entonces, bueno, con esto, nada, hacemos el chivito de siempre, les contamos la fecha y nos despedimos con la próxima fecha. Les recordamos solamente que somos parte de SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, que si no son socios o socias, quieren colaborar, esto es, como siempre, una sugerencia, Voluntario. nos pueden invitar a un café a la sociedad, si quieren hacer una transferencia es sadaf.org, simplemente para que estas cosas puedan seguir estando presentes, después se los contamos por correo. Este video lo vamos a subir al canal de YouTube de SADAS, también se pueden suscribir. Están las tres reuniones anteriores, las dos reuniones anteriores, perdón, y va a estar esta. Y si quieren otro club de lectura, agarran el libro de ese momento y lo pueden tener. Y contarles que tenemos fecha y temática de nuestro nuevo workshop. Hacemos ya hace un par de años un workshop en noviembre, que es híbrido y que está abierto a más gente que filósofos y filósofas, porque nos cansamos de hablar entre nosotros. En este caso va a ser 13 y 14 de noviembre. Si están en Buenos Aires, vénganse a Sadaf, así nos conocemos. Karina y yo somos mucho más lindos en vivo que en Zoom. En Zoom los algoritmos nos deforman mucho. Mide un 80, parezco que Totalmente. mide unos 60 y mide un 80. Va a ser 13 y 14 de noviembre. Y mañana vamos a comunicar el Call for Papers. Vamos a buscar, como siempre, presentaciones que, insisto, no tienen que ser necesariamente filosóficas y son breves, son presentaciones de 15 minutos, que es un formato que nos ha funcionado mucho porque podemos, nada, meter muchos temas y es muy dinámico, así que en este Y caso la temática que nos une es oportunidades y límites de la aplicación de la inteligencia artificial. Pensamos en cosas de política, de salud. educación, investigación científica, políticas públicas, artes, Y bueno, el tenemos un deadline, invitado internacional que es Steven, uy, no me puedo decir mal Gouveia, el nombre, muy bien, bien el apellido, lo toca aprender para noviembre. Estuvimos trabajando de con la él, Universidad de Porto. exactamente, así que también vamos a tener a un invitado, nada, con el que estuvimos trabajando y que está buenísimo. Bien, les agradecemos un montón. Nos vemos el miércoles 20 de 20 de agosto agosto. para hablar sobre el último capítulo de este librito, sobre justamente herencia digital y Y ritos. ritos funerarios de alta tecnología. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos entonces el 20 de agosto. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Chao, Chao, gracias, hasta nos luego. vemos. Gracias, chao.